Bienvenidos a otra cápsula de Empresarios TV. Hoy recibimos a Fabián Reisnevic, autor de Soberanía Ilegal, director de la Comisión de Frontera e Ilegalidad de CAME. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Bien, acá estamos, trabajando como siempre. Bueno, acá estamos interesados en conocer el contenido de tu nuevo trabajo sobre soberanía ilegal y cómo estás viendo qué es lo que pasa en lo que hacemos, a lo que hace a la economía ilegal, al comercio ilegal y cómo eso afecta al desenvolvimiento comercial. Sabemos que todo eso genera un conflicto muy importante en lo que es el desarrollo del comercio. Así que bueno, te damos la palabra para que nos cuentes cuáles son las propuestas, qué haría desde CAME, qué harían desde la comisión, qué propones al gobierno si es que le interesara en algún momento defender la industria nacional y el comercio como alternativas para combatir lo que denominás como soberanía ilegal. Así que te damos la palabra. Bueno, mira, Soberanía Ilegal es un trabajo que empezó con la idea de hacer un pequeño comunicado para llamar un poco la atención a las autoridades que tienen que intervenir en hacer frente a esta situación. La idea era hacer no más de una carrera y media y terminó siendo un trabajo de 45 artículos prologado por dos grandes amigos, uno que es experto en neurocomunicación a través de redes sociales, Osvaldo Paulina, y el otro que es un amigo común, que lo conoce muy bien, que es un anticipado a los tiempos, que es el doctor Cristian Miño. Charlando con ellos, bueno, me fui inspirando y empezando a hacer un análisis de por qué la ilegalidad, por qué avanza a paso tan agigantado, por qué avanza en todos los aspectos, en todos los rubros, qué ocurre que las autoridades no toman cartas en el asunto, porque cuando desde mi comisión abordamos la temática, por supuesto, únicamente nos abocamos a todo lo que tiene que ver con el impacto al sector comercial, pero cuando hacemos el trabajo de investigación con el equipo sobre determinadas causales o causísticas, ¿qué detectamos? Que siguiendo el hilo conductor terminamos en grandes bandas organizadas, muchas incluso que integran temas tan peligrosos para la sociedad como es el narcoterrorismo. Pero va mucho más allá. La ilegalidad hoy tenemos un problema grave que es social, porque se ha naturalizado. De hecho, tenemos documentado, con fotografía obviamente no lo vamos a mandar, no lo vamos a mostrar, no queremos poner en riesgo el empleo de nadie, pero se ha naturalizado tanto de ver gente de la fuerza de seguridad uniformada comprando cigarrillos de contrabando, como una cuestión normal, como quien va a la panadería. Entonces, ya no es una cuestión clandestina, sino que es muy visible, está a la vista de todos, sobre todo en ciudades de frontera. Cuando uno viene a una ciudad de frontera, que suele venir por Formosa, vos ves lo que es a media cuadra de la Casa de Gobierno, cómo se exponen las cubiertas, artículos de bazar, bebidas alcohólicas, y lo más peligroso aún, comestibles, lácteos, embutidos, chacinados, que en algún momento para ingresar al país sin ningún tipo de control, obviamente habrán cortado la cadena de frío. Hemos hecho una investigación sobre el contrabando de huevos de Paraguay, que no solamente han llegado a Formosa, sino que están llegando casi a la mitad del país, ya están casi a la altura un poco antes de Rosario. Eh, cerveza, la cerveza de contrabando, trabajando con la Cámara de la Industria Cervecera y de Agroalimentos, solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se tienen identificado 394 depósitos importantes de cerveza de contrabando y otras que
en algún momento, que se fabrican únicamente acá en la Argentina y se distribuyen para el resto de América Latina, han sido exportadas y reingresadas de contrabando. ¿Para qué? Para hacerse de los dólares. Y acá se hace la comercialización de ese producto. Bueno, hay una variedad de situaciones que hemos investigado con la Cámara de Industria del Calzado, cuál es el motivo, por qué un par de zapatillas, más allá del fraude marcario que comete, puede venderse tan barato. Lógico, están utilizando materiales que son altamente nocivos a la salud pública. Hemos detectado prendas de vestir que se venden a través de esta plataforma china, donde ya sabemos de por lo menos 4 casos de mujeres que han tenido severos problemas térmicos, unas por comprar prenda de interior y otras por comprar un par de blusas, tuvieron unos problemas bastante serios. Tiene una lógica. Estas prendas de vestir en algún lado están guardadas, están almacenadas, y para que no tengan, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, para que no tengan el efecto nocivo de roedores o de insectos, la fumigan con productos que son altamente tóxicos. Vos dijiste muy bien, este gobierno vino a desregular, cosa que en algún aspecto coincide. Me parece que tenemos un exceso burocrático para todo lo que es el aspecto comercial, industrial y mucho más para el comercio exterior. Pero desregular no significa desentenderse de las cuestiones que son a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Hoy hay ilícitos que se cometen y, aunque parezca mentira, se hacen legalmente. Estos que compran contenedores cerrados de productos que después se venden en los bazares de 2 pesos o algo así, donde venden baratijas, con productos que no pasarían la más mínima norma de control de calidad, que están hechos con productos altamente peligrosos. Lo hemos trabajado con la Cámara de Ferreteros. Las zapatillas de conexión, que se compran muy baratas en estos lugares, en realidad son 2 plásticos y en el medio tiene una chapa de contacto que, cuando vos enchufaste 3 artefactos, pasaron 2 horas, corres riesgo de mínimamente que haya un cortocircuito, pero si eso ocurre de noche, es probable que cause un incendio. Bueno, todo esto hay que analizarlo, y hay que analizar también, que es lo que pretende el trabajo, cómo comunicarlo. Porque, como le digo al consumidor, mirá, no compres la zapatilla que estás pagando 25.000 pesos, comprá la original. Claro, la original vale 250.000 pesos. ¿Cómo le digo al comerciante que por ahí ingenuamente no tiene idea que está comprando algo que no reúne las condiciones de seguridad que exige cualquier país civilizado del mundo? De hecho, la mayoría de estas mercaderías son producto de rechazos del mercado norteamericano, que van a parar a África o a Sudamérica. Eso también nos lleva a otro aspecto. ¿Dónde están las autoridades de aplicación? Porque todo le echamos la responsabilidad a Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad, Policía Federal, y son autoridades que tienen puntos fijos, alguna patrulla eventual, pero los que nos inspeccionan a nosotros, los que estamos legalmente establecidos, como son los inspectores de rentas, como son los de ARCA a través de la DGI, que tienen facultades para hacer la trazabilidad de la mercadería que comercializamos y saber cuál es la verdadera procedencia, ese sector es el que está ausente, es el gran ausente. Y tenemos otro grave problema. En el caso de la DGI, está digitalizando todo su sistema de gestión y de control. Y se encuentran con 2 graves problemas. El primer grave problema, a nuestra visión, es que el empleado actual tiene más de 20 años de antigüedad promedio y no tiene las condiciones de capacitación suficiente como para
ver que esa digitalización no se vuelva vulnerable y sea peligroso para los contribuyentes con los robos de la base de datos. Y por otro lado, es que siempre van a seguir persiguiendo a aquel que contribuye y quiere cumplir con la ley, y que está fuera de la ley no va a estar dentro de ese sistema. Ahora, es un trabajo muy complejo, sí, lógico, están faltando leyes. Cuando vamos yo que voy bastante seguido al Congreso, a hablar con diputados, a hablar con senadores, abordamos estos temas que necesitamos legislar sobre el resguardo de mucha de esta temática, que son preventivas. Yo no creo en la represión, prefiero creer en la prevención. No conocen el tema, no tienen asesores debidamente formados, entonces ante el desconocimiento prefieren hacer caso omiso a lo que le planteamos y no compenetrarse y trabajar. Y doy un caso concreto, o dos casos concretos. Tenemos dos proyectos de ley que tienen estado parlamentario. El primero, en la Cámara de Diputados, donde yo en el mes de marzo estuve ante la Comisión PYME explicándolo, que es la Ley de Comercio Vecinal de Frontera, que es una ley que, para decirlo rápidamente, para explicarlo es muy técnico, son 550 fojas de diferentes bases que hemos tomado, ejemplos, jurisprudencia, legislación comparada, no tiene mucho sentido profundizarlo, pero básicamente es un sistema de compensación automática, fiscal y cambiaria, cuando se produzcan asimetrías, que en cierta manera, para que sea más comprensible, sería algo equivalente a lo que hace Brasil con las loyas francas. Hoy vos te vas a comprar un vino argentino a, no sé, a alguna ciudad fronteriza brasilera, sale un 20-25% más barato que si lo compras en la Argentina y en origen. Lógico, ese vino cuando se exportó, se fue valor FOB, no paga impuestos, y como no en las ciudades de fronteras no tiene carga fiscal, a nosotros nos sale más barato porque lo único que tiene encima es la rentabilidad comercial, pero no tiene ninguna tributación. Bueno, más o menos es lo que estamos pidiendo y que sea algo adecuado a cada región. ¿Por qué? Porque Fronteras en realidad es un mostrador donde nosotros lo que hacemos es vender lo que se produce en el sector industrial de la República Argentina. Si no protegemos ese mostrador, por supuesto que la va a pasar mal el sector industrial. Y peor la está pasando porque hoy la frontera se ha extendido a todo el territorio nacional. Hoy no solamente frontera es Formosa, Clorinda, Aguas Blancas, no es solamente el lugar que está físicamente al lado de otro país. Hoy frontera es Córdoba, es San Luis, es La Pampa, porque a través del sistema Courier, donde me llega, puedo comprar de cualquier lugar del mundo, cualquier cosa, hasta $3.000, y me llega a mi casa sin controles muy estrictos que digamos, también es un problema grave y que atenta contra la industria nacional, que es la que genera empleo, que es la que genera riqueza. El planteo que hemos hecho, porque lo primero que nos han dicho los legisladores del partido gobernante es que eso haría o afectaría el equilibrio fiscal, le digo, no, al revés, sería beneficioso, porque lo que no se cobra en frontera se va a recaudar por la mayor producción industrial del cordón del Gran Rosario, de Buenos Aires, etc. Con la mayor producción, incluso primaria, de lo que podemos llegar a exportar a través de la demanda que pueda haber en el país vecino si tenemos un precio que tenga cierta razonabilidad. Bueno, lo expuse en la Comisión PYME, se entendió, los 20 legisladores presentes, todos dieron el ok, pero hasta ahora no nos volvieron a llamar, porque tenemos que pasar la Comisión de Presupuesto, con los problemas políticos que han habido en los últimos tiempos, por supuesto no se reúnen, para que después el despacho pase directamente al tratamiento de residuos.
El otro proyecto que tenemos es el régimen de desburocratización de transporte fluvio marítimo de cabotaje. ¿Qué pido yo ahí? Hay 10 articulitos, del 386 al 396 de la ley 22.415, que fue de la época de 1982, época del proceso, donde se aplicaban controles absolutamente a todo, y que en realidad recopila una legislación aduanera del año 1972, que ya estaba perimida, que era controlar todo lo que ocurra en las zonas cercanas a las fronteras. Entonces, si yo tengo que, para que se pueda entender, también vamos a este ejemplo, para que se pueda entender qué pasa si yo quiero despachar el carbón que produzco en Palo Santo, Formosa, a través del puerto de Formosa, en un container para que me lo bajen en Barranqueras, que también es un puerto del Chaco de la República Argentina. Son 180 kilómetros por día. Tengo que cumplimentar una cantidad de requisitos burocráticos y esperar que me asignen turnos para que un guarda vaya a supervisar la carga y presentar el contenedor. Y luego de 6 horas de navegación, hacer otro tanto para hacer ese despacho a plaza, digamos, que me sale un costo tremendo. Cuando ese mismo carbón yo lo meto en un camión con la carta de porte y un remito, hago esos 180 kilómetros en 2 horas. Entonces, pierde sentido, pierde lógica, y si suponiendo que tengo que utilizar una chata que traiga mercadería extranjera, hoy tenemos sistemas de trazabilidad digitales que valen $1, que perfectamente puede ser controlado por la prefectura o por la aduana en el circuito del trayecto del puerto de Formosa al puerto que se les ocurra, y saber si ese contenedor fue tocado o no fue tocado. Bueno, ese proyecto está en senadores, estuve el mes pasado, lo estuve explicando técnicamente ante la comisión de asesores de los legisladores que le dieron método parlamentario, entre ellos el que fue el que nos acompañó, el senador Eduardo Vicci de Corrientes, pero también hubo un momento donde tuve que plantarme y plantear, señores, si no entienden de lo que hablamos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces acá tenemos que modificar todo lo que sea cultural, legal, procedimental, y empezar a entender que está bien la política del gobierno de déficit cero, pero hay que entender que si lo único que se apuesta es el sector financiero, esa apuesta en algún momento la vamos a tener que pagar. ¿Y cómo se paga? Y únicamente con el sector productivo, y es al que se está hoy boicoteando, tanto sea industrial como comercial o de servicio. En Fabián, bueno, el tiempo no nos da para mucho más, pero la verdad que interesante, sobre todo cuando hablas del transporte marítimo, que de por sí sería muy sano para el país tenerlo aceitado al sistema, pero bueno, también sería interesante que nos cuentes vos que estás en este métier, conocer qué es lo que pasa en los puertos privados argentinos, ¿no? Sobre todo en la zona, digamos, núcleo, donde hay muchísimos puertos privados que hoy está hablando de soberanía ilegal y economía ilegal, tanto se habla también sobre esos puertos. Así que bueno, te comprometemos para otra vez para hablar también, que nos quedó pendiente, del uso de la tecnología en todos estos procesos de control que también mencionás en tu escrito sobre soberanía ilegal, desde la neurociencia hasta los drones, pasando por la inteligencia artificial, obviamente. Así que bueno, solo para cerrar, pero en menos de un minuto, tu mensaje para que, como estabas diciendo recién, en un modelo anarcocapitalista donde el Estado se ausenta y, como decís, describías muy bien, tampoco hay capacidades como para estar presente, porque tampoco les interesa estar presente, ni hay gente capacitada. ¿Qué mensaje le podés mandar al empresariado nacional? No mencionamos, pero tu trayectoria como dirigente empresarial es vasta y tenés años de conocer lo que pasa y
vivido distintas situaciones y coyunturas en la lucha por representar al empresariado nacional. ¿Cuál es tu mensaje súper breve en esta coyuntura tan difícil que estamos atravesando? Unidad. No vayamos individualmente a hacer los reclamos, vayamos colectivamente con un mensaje común. Es el objetivo de ese documento, que se le ha distribuido no solamente a los medios de prensa, sino también a los principales referentes de la Cámara Argentina de Comercio, de CAME, de la Unión Industrial, de las cámaras más importantes, de las industrias más importantes del país, para que unifiquemos el discurso y vayamos todos juntos a hacer el. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, ahí ya te hicimos un punteo de los temas que en próxima entrevista podemos charlar, que fue sumamente interesante escucharte y ver cómo se está trabajando toda esta problemática en la Argentina. Así que bueno, nos vemos en otra entrevista. Un abrazo.